a iniciar nuestra, Vamos a iniciar nuestra reunión. Buenas noches Araceli, buenas noches a todos. Vamos entonces a iniciar nuestra reunión poniéndonos en la presencia de ese Dios creador, creador de todo el universo. Y buenas noches Zulma, buenas noches. Y vamos a pedirle a María, que es la reina del cielo y de la tierra, que nos ayude a tener esos ojos que sepan contemplar la creación y a través de ella a su creador. Que María entonces nos acompañe en cada momento de nuestras vidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, a ver, vamos a compartir pantalla aquí. Acá. Vamos. Listo. ¿Dónde estoy? Acá. Vamos a subirlo un poco más. Estamos ahí. Listo. Ahora sí. Bien. El tema que hoy vamos a tratar en esta clase, en esta lección número 6, va a ser cuidando la creación de Dios desde la doctrina social de la Iglesia. Creo que como creyentes, que somos todos, como personas de fe, no podemos descubrir la naturaleza y todos los problemas que la afectan desde una mirada que vaya más allá de la fe. Tiene que ser desde una mirada de fe, con esa espiritualidad que nos permita mirar la creación, el medio ambiente, la naturaleza como creación, pero también mirar al Creador, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, vamos a hacer esta clase sobre la creación y los problemas que tenemos a nivel de medio ambiente. Entonces, lo primero que tenemos que contemplar es al Creador y su creación. San Agustín decía que la naturaleza es el primer libro escrito por Dios. Él escribió este mundo, por así decirlo, cuando en el principio habló y fue hecho. Fíjense qué bonito lo que nos dice San Agustín. Es decir, el mundo era como una hoja en blanco. En el principio, Dios escribió en esa hoja. Cuando Él dijo, hágase la luz, hágase en las aguas, hágase las plantas. Entonces, con su palabra fue escribiendo en esa hoja en blanco, en ese libro que es hoy la creación. Entonces, San Agustín también nos dice, aún ahora en la naturaleza resuena el eco de su voz. Es decir, cuando nosotros contemplamos la naturaleza, tenemos que descubrir la belleza de Dios, pero también su voz, porque desde la naturaleza, desde la belleza de las flores, desde la majestuosidad de esas montañas que tenemos nosotros, Dios nos va hablando, ¿no? Entonces, la naturaleza comparte la bondad de Dios. Cuando contemplamos su belleza y riqueza, nuestros corazones y espíritu se elevan a Dios. Entonces, la naturaleza nos va descubriendo toda la bondad de Dios, toda su misericordia, todo su amor. Dios ha creado todo para que nosotros seamos felices, para que lo administremos, para que podamos alimentarnos. Entonces, cuando nosotros contemplamos desde esa mirada de fe la naturaleza, la creación,
vamos a ir descubriendo a ese Dios que tanto nos ama. Fíjense que Dios sea el creador es un motivo de adoración recurrente en los salmos. Muchos de los salmos hablan de esa alabanza a Dios que provoca el contemplar la naturaleza. Vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, ante ese Dios que nos ha hecho y que ha hecho todo, todo, todo para que nosotros vivamos felices. Adoremos y postrémonos ante ese Dios que es tan bueno. El Salmo 148, bueno, hay varios salmos, pero solo he escogido estos. El Salmo 148, por ejemplo, nos llama y llama a toda la creación a que podamos, a que alabe a Dios, ¿no? Y dice, por ejemplo, cielos y tierra alaben a Dios, montañas alaben a Dios, ¿no? ¿Sí? Es decir, la naturaleza no solo provoca en nosotros la alabanza, sino que también la misma naturaleza con su belleza y su majestuosidad alaba a Dios. En la creación, en toda la creación, entonces no solo reconocemos la grandeza de Dios, sino también nuestra propia pequeñez. Fíjense cuando nosotros contemplamos, por ejemplo, ese mar así tan bello, tan majestuoso, ¿qué descubrimos? Descubrimos que somos pequeños, que somos frágiles. Y es lo mismo que sucede cuando contemplamos, por ejemplo, cuando estamos viviendo esas tormentas que continuamente en este tiempo nos asustan un poco, ¿verdad? Entonces vamos descubriendo lo frágiles, lo pequeños, lo vulnerables que somos. Eso provoca también la naturaleza en nosotros, la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Entonces David observaba la gloria desplegada en los cielos, esa obra de arte pintada por la mano de Dios, y entonces su corazón se estremecía. Y él decía, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es decir, el contemplar la belleza de la creación también nos hace pensar que somos tan pequeños ante Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado tanta majestad, tanta dignidad, ¿no? ¿Qué más sigue el Salmo? Que es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poquito inferior a los ángeles, pero lo coronaste de gloria y dignidad. Dios nos ha dado tanto, ¿no? Y eso podemos descubrirlo también cuando contemplamos la naturaleza. Yo no sé quién ha rayado esto, pero ¿qué es esto que han puesto acá? Bueno, no lo sé. Ya. Benedicto XVI también señalaba que él, como un Padre bueno y poderoso, cuida de todo aquello que ha creado con un amor y una fidelidad que nunca decae. Fíjense qué bonito esto, o sea, no es solamente que Dios haya creado el universo, haya creado el mundo, nos haya creado a nosotros, sino que no ha dejado nada al azar. Es decir, nos ha creado y nos cuida, vela por nosotros. Él no se desentiende de nosotros. Dice, Él, como un Padre bueno y poderoso, cuida de todo aquello que ha creado con un amor y una fidelidad que nunca decae. Y los salmos hablan repetidamente de ello, ¿no? Nos dice Benedicto XVI. La fe, por lo tanto, implica saber reconocer lo invisible, distinguiendo sus huellas en el mundo visible. Entonces, descubrir en ese mundo visible que es la naturaleza con todo
toda su variedad, con toda su belleza, con toda su grandeza, descubrir ahí lo invisible que es la bondad, el amor, la belleza de Dios, de ese Dios que nos acompaña, de ese Dios que no nos deja solos, de ese Dios que siempre está con nosotros. Ahora, ¿qué nos dice la doctrina social de la Iglesia sobre la creación? Dice, la doctrina social de la Iglesia se aplica a diferentes realidades, a todo lo que tenga que ver con el ser humano. Ya lo sabemos, ¿verdad? En relación con los otros, es decir, a ese ser social que somos, en relación con su entorno, pero en relación también con la creación. Entonces, la doctrina social de la Iglesia, y por eso el Papa Francisco, discúlpeme, pero ¿quién es Giovanna Apasa? Si quiere compartir algo, puede hacerlo. Buenas noches, Miss. No quiero compartir, disculpe. Ya, lo que pasa es que estabas haciendo unos dibujitos que me distraían. Está bien. Entonces, la doctrina social de la Iglesia se aplica a diferentes realidades, a todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? En relación con su entorno, pero también en relación con la creación. Eso nos dice la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué nos dice también? Dice, nos enseña que no somos dueños de la creación de Dios, somos administradores y por lo tanto tenemos la obligación moral de cuidar esa creación que Dios ha puesto en nuestras manos para administrarla, ¿no? Eso incluye que no solamente cuidarla, sino incluye también tomar medidas para mitigar esos problemas del medio ambiente que nos están poniendo tan nerviosos últimamente, ¿no? Y promover el desarrollo sostenible. La doctrina social de la Iglesia también aboga por un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, ¿qué nos dice? Nos dice que debemos de administrar toda la creación, debemos de usar, debemos de servirnos de ella, pero siempre mirando que también las generaciones futuras, también a ellas les pertenece gozar de esa creación que Dios ha puesto en nuestras vistas, ¿no? Que Dios ha puesto a nuestro servicio. La doctrina social de la Iglesia nos enseña también que los seres humanos son administradores de la creación, somos administradores y tenemos la obligación moral de cuidar el medio ambiente. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que Dios ha confiado el mundo a la humanidad y que por lo tanto debemos respetar y proteger la naturaleza. El mundo está en nuestras manos, ¿no? Depende de nuestras manos, depende de nuestra decisión, depende de nosotros que ese mundo se sostenga, ¿no? Bien, entonces sabemos que estamos viviendo una crisis ambiental, una crisis terrible del medio ambiente. A ver, vamos a ver cuáles son las señales de que estamos viviendo esa crisis ambiental. Ahí vamos. Bien. Acá estamos, ya. Fíjense, San Juan Pablo II decía que la crisis ambiental nos reta a extender nuestro amor hacia las generaciones futuras para hacer que prosperen todas las criaturas de la tierra. O sea, esta crisis que nos está afectando ahora es un reto para todos nosotros para poder trabajar, para dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que también puedan disfrutar de esta bella naturaleza, ¿no? Y el amor cristiano nos invita a buscar formas para que nuestros hermanos necesitados puedan compartir con el resto de la humanidad
el banquete de la vida. Ese es el amor cristiano, esa es la caridad, esa es la solidaridad, ¿no? Hay que buscar formas para que todos podamos compartir de este banquete de la vida que nos ha dado Dios, que nos ha regalado Dios. Que todos podamos compartir, pero también que todos estamos llamados todos a conservar y renovar la tierra que es nuestro sustento. ¿Mm? Bueno, entonces la crisis del medio ambiente es un reto moral. Es un reto moral que me atañe a mí, te atañe a ti, a ti, a ti, a todos, a todos. Y nos lleva a examinar cómo usamos y compartimos las riquezas de la tierra y lo que transmitiremos a las generaciones futuras, ¿no? Y cómo vivir en armonía con la creación divina. Ese es nuestro reto, ¿no? Vivir en armonía con la creación divina, compartir las riquezas de la tierra y preservar para las generaciones futuras. A veces nosotros pensamos que somos nosotros y ya, y no pensamos que cuando contaminamos un río, cuando contaminamos, no sé, una fuente de agua, estamos privando a los futuros habitantes de esta tierra a que gocen de un agua pura. ¿Mm? Bien. ¿Dónde estamos? Nos lleva a examinar cómo usamos y compartimos las riquezas de la tierra y lo que transmitiremos a las generaciones futuras. Cómo vivir en armonía con la creación divina. Dice, vivimos rodeados de los efectos del deterioro del medio ambiente. Eso lo constatamos cada día nosotros. Vayamos un día de sol, no lo soportamos ya, ¿verdad? ¿Y por qué sucede esto? Por la actividad humana. O sea, somos nosotros mismos los que estamos destruyendo nuestro medio ambiente, ¿no? Esa actividad humana que afecta el aire, el agua y el suelo, como a los seres vivos, incluyendo plantas y animales. Y mire, ¿cuáles son estas señales de la crisis ambiental? Y he puesto algunos aspectos nomás que nos tocan directamente a nosotros. En primer lugar, la generación de desechos y residuos sólidos. Generamos desechos y no tenemos un depósito adecuado para contenerlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí donde yo vivo hay una planta de tratamiento de los desagües, ¿verdad? Hay una planta de tratamiento, pero que no funciona a cabalidad. Y no funciona, ¿por qué? Porque los que están a cargo de esa planta no son técnicos. Y la municipalidad, que es la responsable, no envía a sus técnicos para que los capaciten, ¿no? No ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Hay una planta de tratamiento, pero las aguas que se supone que hacen que las aguas que ya van a ir al río sean tratadas, sean aguas limpias, ¿no? Pero no sucede eso, porque como no hay un buen tratamiento, las aguas contaminadas pasan igual al río, ¿no? Entonces, no solamente nos faltan depósitos adecuados para la eliminación de estos residuales, sino también que los que ya existen se mantengan, ¿no? Dice, en el 2020, según el INEI, se generaron más de 5 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios y se vertieron más de 250 millones de metros cúbicos de aguas residuales domésticas sin tratamiento. Entonces aquí, por ejemplo, en San Ramón, nosotros contemplamos el río Tarma y nos damos cuenta de que todos los desagües que están aledaños al río
botan o sea, desembocan ahí, ¿no? En el río, desembocan en el río. Entonces, ese río está contaminado. Sin embargo, más allá hay gente que a veces cuando no hay agua, cogen esa agua, porque no hay. ¿Mm? Bien. Otro de los grandes problemas es la deforestación, otro daño ambiental importante en el Perú. Con pena vemos cómo las zonas protegidas en realidad no se cuidan. Y muchas de estas zonas protegidas, por lo menos por acá, muchas de estas zonas protegidas están siendo deforestadas. ¿Para qué? Para la expansión agrícola. Entonces, botan árboles, plantan sus cultivos, llenan de químicos para que produzcan estos cultivos y esa tierra luego ya no sirve. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay una lluvia y como no hay raíces que sostengan esas tierras, continuamente ahora hay huaicos por esta zona donde antes, me cuentan, no se sabía, por lo menos no tan seguidos como ahora, ¿no? Entonces, ¿cuánto daño está haciendo la deforestación? Nosotros vemos bajar continuamente a esos tronqueros, les dicen, esos camiones que van cortando los árboles para hacer esos cajones de frutas, ¿no? Van cortando los árboles, pero no son capaces de sembrar. Entonces, habría que ver qué hace esos CERFOR, ¿no? Que se supone que protege todos estos lugares. Dice, la expansión agrícola, la urbanización y la tala ilegal han provocado la destrucción de 203.000 hectáreas de bosques y biodiversidad en el 2020, según el INEI. Otra de los grandes daños ambientales en el Perú es la actividad minera ilegal. ¿Mm? Entonces, provoca daños severos no solamente en la tierra, sino también en el aire, en el agua, ¿m? En ríos, lagunas. Y fíjense, hace poco hemos estado, no solamente, o sea, eh, provocan tanto daño en el medio ambiente, sino que también provocan conflictos sociales. ¿M? Y hace poco hemos vivido este bloqueo de las carreteras. Más de 10 días han estado bloqueadas las carreteras en el sur, luego en el norte. Por gente que busca que el Reinfo vaya ampliando los plazos que a partir del 2015, creo, 2012 que se han dado plazos, ¿para qué? Para que formalicen, ¿no? Y cuando formalizan, se les exige que tengan ciertos criterios para que no contaminen el medio ambiente. Entonces se les ha dado muchos años, pero siguen pidiendo plazos y se les sigue dando esos plazos. ¿M? Y mientras tanto siguen contaminando porque no tienen un control. ¿M? Entonces la actividad, yo creo que nuestro país es un país rico en minerales y es una forma también de tener divisas, ¿verdad? Pero se pueden sacar minerales de forma controlada, de forma que el Estado, que se evite el contaminar. Por eso las poblaciones a veces se ponen en pie. ¿M? Bueno, eso es la actividad minera ilegal, otro de los grandes problemas de contaminación del medio ambiente en nuestro Perú. Y luego ya tenemos la disminución de la capa de ozono, ¿no? Con ese calentamiento global también que provoca el calentamiento global. Y fíjense, les contaba al comienzo, vayan, salgan. El domingo yo estuve en el pueblo y tenía que caminar como 2 cuadras. Y era un sol que no lo podía aguantar. Cada vez ese sol es más fuerte, ya no lo podemos aguantar. Yo recuerdo que antes íbamos a la playa y nos tirábamos ahí y estábamos felices de que nos dé el sol, nos quemábamos, nos bronceábamos,
y nos echábamos bloqueadores, porque queríamos estar bien bronceados. Ahora no, ahora, hace poco he ido a la playa y hemos estado todos bien encerraditos en nuestras carpas, en nuestras sombrillas. El sol ya no es bueno, ¿no? Entonces, el cambio climático es uno de los principales efectos de los daños ambientales causados por el hombre. Eso es lo que más tristeza da, ¿no? Son daños causados por el mismo hombre, sin embargo, no nos damos cuenta, no queremos tomar conciencia de ello. Dice, al respecto, el último informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, y fíjense acá, ya hay organizaciones inter, ¿no? Es decir, de diferentes países. ¿Por qué? Porque la crisis es global. Sobre el cambio climático de la ONU indica que la temperatura global se ha incrementado aceleradamente y se espera un aumento de 3 grados centígrados hacia el final del siglo. Así que nos esperará, que les esperará a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Ya no lo veremos nosotros tal vez, ¿no? Otro de los grandes problemas es el smog. Ese smog en nuestras ciudades, especialmente en las ciudades un poquito grandes, ¿no? Y fíjense que se le dice también la nube negra, la nube gris, no recuerdo cómo se le llama, pero es que cuando uno se aleja de la ciudad y contempla la ciudad desde lejos, ve a la ciudad envuelta en una nube gris, ¿no? Ese es el smog. ¿Y el smog que causa qué? Que nuestros pulmones se vayan deteriorando, nos causa problemas respiratorios. Yo estaba hace poco en Arequipa y varias de mis amigas con asma. Decía, ¿pero qué? En Arequipa nunca el asma no existía. Sí existía, pero no mucho. Pero ahora todo el mundo, no, dice, no sé, es el ambiente, asma por acá, asma por ahí. Entonces, causa varias enfermedades también, ¿no? Y por último, los elementos químicos en la comida y el agua, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué comemos? Por eso nos enfermamos tanto, porque con el afán de que se produzca, porque nuestras tierras están tan pobres, entonces que produzcan más estas tierras, más frutos, entonces se llena de fertilizantes, y son fertilizantes químicos, lamentablemente, ¿no? O hay tantas plagas, sí es cierto, últimamente hay plagas por todo lado, pesticidas, ¿no? Pesticidas para las plagas. Entonces nos llenamos de químicos que van contaminando la tierra, van contaminando el agua, van contaminando el ambiente. ¿Mm? ¿Y que provocan que nuestros alimentos también vengan contaminados? ¿Mm? Yo recuerdo que antes nos decían, no, coma la cáscara sí tiene vitaminas, tiene fibra. Ahora los médicos dicen, no, quítale la cáscara, porque en esa cáscara están impresos todos los químicos, ¿no?, que se echan a los productos. Así que esto es lo que estamos viviendo. Y estos problemas no solo son nuestros problemas aquí en el Perú, sino que son los problemas del mundo, ¿no? Y representan una carga para las generaciones futuras. O sea, no solamente son nuestros problemas, sino qué pasará con los que vienen después, qué pasará con ellos, ¿no? Y fíjese, y dice de que estamos interconectados, por eso los problemas, aunque no lo querramos, lo vamos trasladando a otros países, ¿no? Porque dice, agua contaminada cruza las fronteras. Nosotros contaminamos un río y no se acaba acá la contaminación, se va mucho más allá, ¿no? Cruza fronteras, va a otros países. Igual a nosotros nos llegan también otro tipo de contaminaciones, ¿no? Luego dice, lluvia ácida cae sobre países que no la han creado. Los gases que retienen el calor del sol en la superficie de la Tierra. Los clorofluorocarbonos afectarán la atmósfera. Se está haciendo ya todo un trabajo para eliminar esto, porque afectarán la atmósfera terrestre durante décadas sin importarles dónde fueron producidos o usados, ¿no? Entonces,
Acá también hemos hablado de toda esa nueva, todas esas armas nucleares, todos esos tóxicos que producen estas armas, ¿no? ¿Dónde se colocan? ¿A dónde los llevan? ¿No? El mar es un depósito de residuos. Entonces, muchas son las causas y la gravedad de los problemas ambientales. No obstante, los efectos de los mismos se pueden apreciar en las aguas y el aire contaminado, el petróleo y los desperdicios que llegan a nuestras playas, en la pérdida de terrenos para cultivo y en el deterioro de nuestros ríos y lagos. Ahora, ya hemos visto la realidad, estamos siguiendo un poquito la metodología de la doctrina social de la Iglesia. Ver, juzgar y actuar. Hemos visto un poco la realidad. Ahora vamos a juzgar a través de los principios generales de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Aplicados a este tema. Bien. Ya estamos aquí y acá. Bueno, entonces partamos por lo primero. Desde nuestra mirada de fe como creyentes, el universo para nosotros es morada de Dios. El universo entero es morada de Dios. ¿Mm? La tierra es nuestra morada. Dios nos hace responsables a los hombres por el destino de la tierra, que es nuestra morada, ¿no? San Juan Pablo II nos decía a todos los cristianos que debemos respetar y proteger el medio ambiente para que mediante la naturaleza la gente pueda reflexionar sobre el misterio de la grandeza y el amor de Dios, lo que veíamos primero, ¿no? Entonces, respetar, proteger, cuidar ese medio ambiente porque Él nos lleva a Dios, nos lleva a su amor, nos lleva a su bondad, nos lleva a su misericordia y nos lleva a su belleza, ¿no? Y dice, administrar, nosotros sí somos, Dios nos ha hecho responsables a los hombres por el destino de la tierra, porque somos sus administradores. Administrar entonces implica que debemos no solo cuidar la creación, sino también tener la habilidad de encontrar los medios para lograr que la tierra se mantenga, se sostenga y prospere. Ayudamos a Dios en esta creación también, ¿no? En el trabajo de la creación. Entonces, ese es el primer principio. Dios es nuestro creador y el universo entero es su morada. Por lo tanto, la tierra también es morada de Dios. Por eso debemos respetarla. Luego, el otro principio es el respeto a la vida. ¿Se acuerdan que habíamos visto del respeto a la vida, el respeto a la dignidad de la persona humana? Bueno, aquí está, este principio. Dice, el respeto a la naturaleza y el respeto a la vida humana se encuentran relacionados. El Papa Francisco, cuando habla de ecología, habla de una ecología integral y dice, no podemos hablar de naturaleza solamente sin mencionar al ser humano. No podemos hablar de los problemas, de la crisis del medio ambiente sin hablar de cuánto afecta al ser humano. El ser humano es el centro de la creación, ¿no? Es lo más importante que ha hecho Dios porque tiene su imagen. Lo demás nos evoca. La naturaleza nos evoca a Dios, nos evoca su bondad, nos evoca su belleza. Pero el ser humano es su imagen, es su semejanza, ¿no? Entonces, el respeto, San Juan Pablo II nos dice, el respeto a la vida y a la dignidad del ser humano se extiende también al resto de la creación, ¿no? Porque si la creación es
nos evoca la bondad de Dios, entonces también debemos respetarla. La protección del medio ambiente es antes que nada el derecho a la vida y la protección de la vida. O sea, no podemos hablar de que voy a proteger el medio ambiente si yo me vuelvo una verde, no sé qué, ecologista y defiendo a las ballenas, pero no me importa un comino ese niño que está por nacer, pero no me importa ese anciano que está solo en un hospital. Entonces yo digo, no, las ballenas están en extinción, hay que cuidarlas y hay que defenderlas. Bueno, sí, pero cuidemos primero al ser humano. El ser humano es imagen de Dios. ¿Mm? La gloria de Dios se manifiesta en la diversidad de la vida. Entonces todas las criaturas comparten un poco de la belleza divina. Y miren lo que nos dice Santo Tomás tan lindo. Santo Tomás de Aquino nos dice que Dios produjo muchas y diversas criaturas para que de lo que carece una al representar la bondad de Dios, otra pueda suplirla. O sea, nos necesitamos para, para transparentar la belleza de Dios, ¿no? Lo que no tiene una criatura de bondadosa, la otra lo tiene. Lo que no tiene una criatura de bella, la otra lo tiene. Entonces, todos somos necesarios, todos somos importantes, todos estamos interconectados en esta vida que Dios nos ha dado, ¿no? Luego también otro de los principios que se aplican a esta crisis, a este medio ambiente, a la creación, es el bien común. Y hablamos acá del bien común del planeta. ¿Se acuerdan que hemos dicho que cada familia tiene un bien común? Que cada ciudad, cada estado tiene un bien común. Y no el bien común no es la suma de mi bien, tu bien, el bien de él. No, es un bien común, es un bien de todos, ¿no? Entonces, en 1963, el Papa Juan XXIII, en Pacem in Terris, hizo énfasis sobre la creciente interdependencia mundial. O sea, no es solo mi país, somos la tierra, el bien común de la tierra, el bien común del planeta. Todos somos interdependientes, ¿no? Y extendió el principio del bien común más allá de la nación-estado hasta la comunidad mundial. Entonces ahora hablamos no solamente de un bien común de mi país, hablamos de un bien común de todos los países, de la comunidad mundial. En la Centésimus Annus, el Papa insiste en que el Estado tiene la tarea de velar por la defensa y la conservación del bien común. Es decir, es una tarea del Estado. Él debe velar porque no se deforeste, él debe velar porque no se contamine, él debe velar para que todos tengamos agua sana, ¿no? Agua limpia. Bien, la preocupación por el medio ambiente actual ha agudizado nuestra conciencia de cuán interdependiente es nuestro mundo. Ya habíamos visto que las contaminaciones de un lugar se van a otro, los aires llevan las contaminaciones de un país a otro, somos interdependientes, ¿no? Por eso dice, no cabe duda que algunos de los problemas o muchos de los problemas ambientales más serios son globales, son de todos, son de todos. Y fíjense, esto nos toca mucho a nosotros. Dice, el consumo de las naciones desarrolladas continúa siendo la fuente máxima de destrucción ambiental global. Entonces, la sociedad nos impulsa a consumir. Y no solamente en las naciones desarrolladas. Nosotros mismos nos hemos vuelto consumidores. A ver, miremos abramos nuestro closet, nuestro roperito, abramos. A ver, ¿cuántos pantalones tenemos? ¿Cuántos zapatos? ¿Cuántas blusas? ¿Cuántos vestidos? ¿Los necesitamos todos? Y sin embargo, no los usamos. Sin embargo, seguimos comprando, ¿no?
y vamos contaminando el medio ambiente. Bien, entonces no solamente son los ricos, nosotros también, nosotros también. Dice, las sociedades adelantadas apenas han comenzado a hacer esfuerzos por reducir el consumo de recursos y la enorme cantidad de desperdicios y contaminación que el consumo ocasiona. En otros países, en Estados Unidos, por hablar de uno, en Estados Unidos se botan las cosas totalmente buenas. Cuando un latino va a Estados Unidos y una noche va a pasear por ahí, descubre que hay casas que tienen free, dice. Tú ves ahí un armario, tú ves ahí un televisor, tú ves ahí no sé, cosas que acá no votaríamos así tan fácilmente, ¿no? Pero ellos cambian, pero es que también los productos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, sí se han dado cuenta seguro, los productos ahora cada vez duran menos. Yo recuerdo que antes una licuadora nos duraba, pues, no sé, 5 años, 10 años, pero ahora compramos una licuadora y a los 2 años ya está, ya no sirve, ya licúa menos, ni hablar de los teléfonos, ¿no? Nos obligan a cambiar porque se supone que duran unos cuantos años. Es decir, como que ese consumismo también provoca contaminación, ¿no? Bien, se habla también de la solidaridad. ¿Se acuerda que habíamos visto el principio de la solidaridad, que era un principio vertical? Yo, tú, él, nosotros, todos inmersos, ¿no? En esa ayuda mutua. San Juan Pablo II nos indicaba la urgente necesidad moral de una nueva solidaridad, especialmente en las relaciones entre las naciones en desarrollo y aquellas que están extremadamente industrializadas. Es decir, seamos solidarios los de arriba. Y ese es el principio de la subsidiariedad que habíamos visto también. Tienen que ser solidarios con los que somos menos desarrollados y no venir solamente a los países menos desarrollados a llevarse nuestros recursos naturales, ¿no? Y dejarnos y pagarnos tampoco, ¿no? Eh, tenemos que ser solidarios como comunidad internacional, especialmente los que más tienen con los que menos tenemos, ¿no? Dice, especialmente en las relaciones entre las naciones y aquellas que están extremadamente industrializadas. Solo con un desarrollo equitativo y sostenible podrán las naciones pobres poner freno a la incesante degradación ambiental y evitar los efectos destructivos del tipo de superdesarrollo que hace uso de los recursos. Bueno, eso está medio raro, no sé cómo lo he puesto, pero en todo caso ustedes me entienden, ¿no? Evitar los efectos destructivos de aquellos superdesarrollados que hacen uso de los recursos naturales irresponsablemente. Entonces, esa solidaridad que nos haga sentirnos iguales, que nos hagan sentirnos responsables los unos de los otros. Ahora, ya hemos visto entonces el ver. El ver es esa crisis que estamos viviendo, crisis ambiental, ¿no? Y cómo desde nuestra mirada de fe tenemos que ver no solamente la naturaleza como, sí, la naturaleza, qué linda, no, como criatura de Dios, como creación de Dios. Fíjense que a San Francisco se le pone como ejemplo de la ecología, el patrón de la ecología. Francisco, entre comillas, ¿no? No sé si es el patrón de la ecología, pero Francisco amaba la naturaleza. ¿Por qué? Por la naturaleza misma, por los animalitos tan lindos, por las aves tan lindas. No, su amor a Dios, el descubrir a Dios que amaba tanto, creador de la naturaleza, hizo en San Francisco, después de un proceso de conversión donde primero
¿A quién se acercó? A los leprosos, al ser humano. Y entonces hizo que él después amara la criatura por el creador, ¿no? Dios ha creado la naturaleza. Por eso amaba a San Francisco la naturaleza, porque era creación de Dios, ¿no? Entonces, no es amar la naturaleza porque está ahí, porque es bonita, no. Es criatura de Dios, es creación de Dios y por lo tanto, por eso la amamos. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Ver, juzgar, ya hemos juzgado a la luz de la doctrina social de la Iglesia, cuáles son los problemas. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Y dice, como católicos, somos católicos, estamos llamados a administrar la tierra y sus recursos. Esto significa utilizarlos sabiamente y no despilfarrarlos. Vayamos pensando bien en cómo está nuestro consumo, ¿no? O sea, cómo vamos derrochando nuestro dinero en cosas que no necesitamos y a veces en cosas que nunca vamos a usar. También significa tener en cuenta las necesidades de las generaciones futuras a la hora de tomar decisiones sobre cómo utilizar y conservar los recursos. Es decir, no solamente pensar en mí, mi familia, ya, uno, pensar también en mis vecinos, bien, pero también tengo que pensar en los que vendrán después, ¿no? En los que vendrán después. Bueno, dice el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los bienes de la creación están destinados a todos, ¿no? Los bienes de la creación son para todos, no son para algunos, no, son para todos. Esto incluye tanto a los seres humanos como a los demás seres vivos. Entonces tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente porque es un regalo de Dios para nosotros y porque compartimos este planeta con otras criaturas. El catecismo continúa diciendo que los humanos están obligados a respetar la naturaleza y su integridad. Esto significa que no debemos explotar o abusar del mundo natural, sino considerarlo como un tesoro que debe ser apreciado y protegido. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, pide una nueva autoridad política mundial. Estábamos hablando, ¿no? Somos interdependientes, estamos íntimamente conectados con todos los países del mundo, y por eso dice una nueva autoridad política mundial para combatir la degradación del medio ambiente, porque no es solamente un problema del medio ambiente en nuestro país, es un problema del medio ambiente global, mundial. Cada persona, nos dice la Laudato Si, tiene una visión del bien y del mal y debe elegir entre ellos. Se nos ha dado poder sobre la naturaleza solo para que podamos someterla de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero desde nuestros primeros padres rechazaron el plan de Dios. Desde que nuestros primeros padres rechazaron el plan de Dios, hemos intentado sin éxito dominarlo, ¿no? No, ya. Entonces, ya acá lo último ya, porque quiero hablarles un poquito sobre la calificación que vamos a tener. Bien, dice, hay muchas formas prácticas en las que los católicos podemos cuidar el medio ambiente. Reducción del consumo de energía, apaguemos los foquitos que no estamos usando, desconectemos los enchufes, ¿no? Son actos pequeñitos, pero que van a ayudar. Y no solamente la reducción del consumo de energía, la reducción del consumo en nuestras cosas que no son tan necesarias. Luego el reciclaje, ¿no? Hayamos tenido una falda, ahora la voy a convertir en un short. Ahí está, es una forma de reciclar también. El compostaje, es decir, todo lo orgánico que vayamos desechando, enterrémoslo y luego será un buen abono. La plantación de árboles, si talamos un árbol, plantemos otro, ¿no? Pero también es importante cambiar nuestras actitudes y estilos de vida para vivir de forma más sencilla y en armonía con la creación de Dios. Bien, hasta ahí vamos. Esto es entonces el tema que nos ha reunido hoy en esta clase sobre la creación, cuidando la creación de Dios
desde la doctrina social de la Iglesia. Si alguien tiene un comentario, lo hacemos, o en todo caso yo tengo que darles un mensajito sobre cómo va a ser nuestra evaluación. A ver, ¿alguien quiere compartir? Sí, hermanita, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí te escucho. Espérate, voy a sacar esto. Bien, Ya estamos. Listo. Ahí bien. está. Mira, Bien. el tema sobre el ambiente desde el enfoque de la doctrina social de la Iglesia es muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, es como si se hablara a veces en un doble sentido, ¿no? Porque los directos responsables de lo que está pasando prácticamente con el planeta, pues son los grupos altamente desarrollados, ¿no? O sea, los países. ¿Y qué es lo que pasa en los países en vías de desarrollo? El Estado y las normativas no ayudan al cuidado del medio ambiente. Nuestro país, por ejemplo, tenemos muchos problemas, muchos conflictos sociales, porque el Estado permite precisamente a las empresas transnacionales prácticamente llevarse nuestras riquezas. ¿Y qué queda, digamos así, para el peruano, no? Uno piensa, yo de verdad pensaba de que los cerros que nos rodean eran propiedad del Estado y resulta que no, todo tiene dueño, ¿no? Y entonces uno dice, pero si todo tiene dueño, entonces en algún momento esto se va a vender, esto va a desaparecer, ¿no? Y veo de verdad el trabajo de nuestra iglesia por querer defender la creación como que estamos ante un tremendo monstruo, ¿no? Que es la ambición, el poder, y nosotros ahí, ¿no? Batallando, haciendo lo posible por tomar la conciencia ambiental y sin embargo el propio Estado no ayuda. Muy bien, Luz, muchas gracias. Tienes toda la razón. Vamos a pedirle a Liliana. ¿Quiere compartir también? Hermanita Mariví, buenas noches. Buenas noches. Yo quería, bueno, contarles una experiencia que me tocó vivir. En el mes de junio tuve la oportunidad de viajar a Atalaya, entonces lo hice de manera fluvial, ¿no? Y en el trayecto que es de Satipo a Atalaya, eh, el bote va deteniéndose en cada pueblito, entonces van subiendo, bajando personas. Y los mismos pobladores, contaminan demasiado, demasiado el río. Dentro del bote venden gaseosas, venden piqueitos, incluso hasta pañales. Entonces, en el trayecto, todos los desperdicios, todos los arrojan al río. Eh, pero, o sea, yo observaba, o sea, en ellos mismos, ¿no? Porque ellos están viviendo ahí, son pobladores de esa zona, entonces se trasladan, por ejemplo, de un pueblo al otro porque de repente, no sé, harán una visita, qué sé yo, pero yo veía eso mientras yo, por ejemplo, lo digo así a título personal, tengo esto de que cuando estoy en la calle o de repente alguien me convida a un caramelo, la envoltura tiendo a guardarlo en el bolsillo o en la cartera. No lo puedo botar en la vereda. Entonces, esto me hace pensar de que nos falta mucho educarnos, sensibilizarnos del problema que estamos viviendo. Ahora todos tenemos esto, nos damos cuenta de esta intensidad de la radiación solar. Personas que, por ejemplo, tienen 70 años, ¿no? Y que han vivido aquí en Chanchamayo, ellos nos dicen, ¿no? Yo cuando era joven, yo no sentía este sol así, este sol es como si fuera una candela, y es cierto. Entonces, cada vez
nos estamos perjudicando más y nos estamos dañando más. Y, y bueno, cuando las cosas se pongan peor aún, quizás ya exista un cambio y esperemos que todavía se pueda hacer algo, ¿no? Pero ya la educación considero que se debería de exigir, empezar desde todos los niveles, ¿no? En las familias, en las instituciones educativas, de todos los niveles. Eh, Nuestra cultura en cuanto al cuidado aquí en nuestro país no es buena, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de por lo menos visitar otros países y he visto, por ejemplo, en el caso de Europa, tú no ves ese tipo de educación que avientan la basura en la calle y no pasa nada. Acá en Perú estás en un carro y avientan una botella a la vía pública y no pasa nada, nadie se sorprende porque lo consideran algo simple o algo común, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Muy bien, muchas gracias, Liliana. Gracias. Hemos tenido dos opiniones que me parecen totalmente importantes. La primera, que hablaba de cuánto contamina a nivel macro, ¿no? Cuánto se contamina a nivel macro. Y Liliana nos habla de lo pequeño, de las cosas pequeñas en las que también nosotros participamos y contribuimos a que se contamine más el ambiente. Entonces yo creo que nosotros podemos trabajar por los dos medios, ¿verdad? Es decir, desde lo pequeño, educando a nuestra familia, educando a nuestros hijos, nosotros mismos. Aquí botan la basura en el río, pasando el carro de la basura, ¿no? Entonces, evitar eso, enseñar que ese río es vivo, está vivo, y cómo le botamos basura. Y esa basura va a ir luego a parar a otra comunidad, ¿no? Entonces, y por el otro lado, bien, propongamos de repente estudiar, prepararnos y formar parte de estas instituciones del Estado que tengan una voz que ayude a cambiar estas políticas que vienen de fuera, ¿no? Entonces, las dos intervenciones me parecieron muy buenas. Gracias. ¿Alguien más? Maestra, buenas noches. Le habla Zulma Zulma. Esteban. Buenas noches, Sí, Zulma. maestra, yo quisiera también hablar lo que es la parte del Estado, ¿no? La Ujú. política, rescatando lo que dijo la compañera Liliana, pues no tenemos políticas, leyes que protejan nuestro medio ambiente. Muy por el contrario, se promueve la informalidad, lo que acaba de pasar con las mineras informales. Más bien es como si el Estado les diera carta libre, no solamente en cuanto a la naturaleza, hemos visto también otros tipos de leyes que lejos de mejorar, favorecer a, ¿no? a, no- a, a las grandes mayorías que estamos haciendo, tratamos de hacer ¿no? Y salir adelante, es muy por el contrario, también ahora lo vemos con la delincuencia, ¿no? Puesto que está en ascenso como nunca se había visto. Y de igual manera está pasando pues, con las políticas que protegen al medio ambiente, ¿no? A esto sumándole, claro, todo lo que han dicho las compañeras, pero como dicen, es muy bueno crear conciencia desde casa, ¿no? Porque nos sentimos con las manos encadenadas, atadas, pero desde nuestras familias podemos crear conciencia y esto a su vez se va contagiando uno y el otro, como quien dice, a boca de urna, ¿no? Y, y podemos pues contribuir de una pequeña manera. Gracias. Muy bien, Zulma, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Maestra, ¿me podría permitir un espacio? Claro que sí, Luis. Muy buenas noches con todos los presentes, maestra, usted también. Mi persona tuvo la oportunidad de visitar la famosa Ciudad Blanca o León del Sur, Arequipa. Ahí me sorprendió bastante porque hemos sido un grupo, ¿no? de mini empresarios. Ya hay uno de sus personales, de uno de mis amigos, como lo que acostumbran acá, ¿no? Comen el helado y lo botan a la basura. El detalle fue ahí que un joven pequeño viene y le llama la atención a él. Le dice, usted es un cochino, ¿por qué bota? ¿Por qué contamina mi ciudad? ¿No sabe que esto va en el tacho? Le dice.
y su hermanita que estaba ahí al costado de igual manera viene y le miran molesto. Y toda la gente se para y se para a su alrededor. Y vergüenza que pasó, pues, y nos hizo pasar. Agarró la envoltura, se lo metió al bolsillo y buscó un tacho y ahí lo puso. O sea, el detalle no viene de que hay que generalizar, sino que el detalle viene de un trabajo conjunto, tanto como educadores de casa, y pues, ¿no? El resultado es, pues, ¿no? Que ambos se apoyen. No solamente uno llama la atención, todos. Yo creo que eso también imparte para poder difundir. A comparación, claro, de otras zonas, ¿no? De Chimbote, Chiclayo, que son zonas muy contaminadas, pero me sorprendió de verdad. Yo creo que depende mucho ya de uno como educador y también pues difundir, ¿no? De pequeños, para que ellos tengan y nazcan de esta manera de cuidar la co-creación de Dios. Eso sería lo que quería compartir, maestra. Gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces, a partir de ahora, no hay que botar basura en la calle porque los niños mismos nos miran y nos pueden llamar la atención. Bien, hace una experiencia muy buena, Luis. Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre lo que será la evaluación. El padre José Antonio me dice que hay que tomar un examen. Entonces, la próxima semana, el próximo martes es nuestro último día. Entonces, yo no creo mucho en los exámenes, creo más en este compartir que es tan valioso, ¿no? Entonces, miren, les voy a decir mi propuesta de evaluación, ¿ya? Entonces, yo les he dejado un trabajo sobre un tema de nuestra realidad que encontremos de manera especial en una encíclica social, en esas de las que hablamos la primera clase, ¿no? Entonces, en cualquier encíclica social, haber un tema, el tema de la vida, de la dignidad de la persona, el tema del medio ambiente con Laudato Si, no sé, del trabajo, hay varios temas que no hemos tocado en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Entonces, uno de esos que a ustedes les guste, que con palabras sencillas, no quiero que me hagan cosas muy rebuscadas porque yo no las voy a entender muy bien. Entonces, con palabras muy sencillas, demostrando de que quieren reflexionar sobre ese tema en base a esa doctrina, a esa encíclica social, ¿no? Entonces, no más de 5 páginas, pueden ser 4 o 5 páginas, no más. Ese es uno. Ese trabajo va a tener un 50% de la evaluación, ¿ya? 50% de la evaluación. Luego yo les he ido dejando cuestionarios en algunos de las clases. No en todas, porque en el de la vida no les he dejado trabajo. Y en esta tampoco les voy a dejar trabajo para que no se carguen, porque yo sé cómo es diciembre con cualquier cantidad de actividades, ¿no? Entonces, pero en los otros temas que hemos ido dando, sí les he dado unas preguntitas que quiero que me las contesten de modo muy sencilla. Repasen el material que les he dado, ustedes reflexionen un poquito sobre su realidad, porque todos son temas sobre la realidad que vive cada uno en su entorno, ¿no? Entonces, reflexionen sobre eso y contestan las preguntas. Esos trabajos, cada uno de esos trabajos, juntándolos todos, van a tener un valor del 30% de la evaluación. Ya, y nos queda un 20%. Entonces, el 20% lo vamos a hacer la próxima clase. ¿Qué es lo que quiero la próxima clase? La próxima clase quiero que se presente cada uno 2 minutos, nada más que 2 minutos, porque somos casi 30, ¿no? 26 estamos ahora. Bueno, entonces con 2 minutos damos bien. Se presentan de qué parroquia son, de qué zona son, y de todo lo que hemos visto, ¿cuál es el tema que a ustedes les ha llamado la atención y cuál es el reto que se hacen para poder implementarlo en su comunidad? ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, me pareció interesante ese de defensa de la vida. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a, en mis clases o en mis catequesis, voy a enseñar que la vida es importante, que la vida le pertenece a Dios y que por lo tanto nosotros no somos dueños de nuestra vida y debemos respetarla. Punto y nada más. ¿Ya? Entonces nos vamos a presentar, vamos a decir del lugar que somos y luego vamos a decir, perfecto, me parece muy bien, Liliana, vamos a decir cuál es el tema, ¿no? Y qué es lo que a mí me pareció importante y cómo voy a aplicarlo en mi realidad. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Y esos son los 20% restantes. ¿Está bien? Sí, maestra, muy bien, gracias. Ya está bien. Entonces ahí tenemos el 100% y ya nos evitamos de dar un examen, de estudiar, pero se supone que ustedes han estado presentes en las clases y por lo menos van a, en sus clases y en sus catequesis y con su familia, van a aplicar estos temas de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? ¿Está bien? Sí, De Está acuerdo. maestra. bien, maestra. Listo. Muy De bien, acuerdo, entonces así que maestra. ahora el padre me ha dicho, el padre José Antonio me ha dicho que él me va a pasar la clave porque yo hasta ahora no he entrado nunca a la plataforma, para entrar a la plataforma y poder corregir sus trabajos. Zulma me ha enviado el trabajo a mi teléfono, ¿no? A mi WhatsApp. Entonces, yo ahí lo estoy corrigiendo, uno de los trabajos. Entonces, si quieren, me lo pueden enviar ahí, o en todo caso, en la plataforma, yo ahí voy a entrar y voy a corregir, ¿no? Entonces, en esas quedamos, señores alumnos, hermanos todos. Vamos a concluir entonces esta clase dándoles gracias a ustedes y gracias a Dios y pedirle que nos permita mirar la naturaleza ya no como algo extraño, sino como algo ligado a mí, porque somos parte ambos de una misma creación, de un mismo creador. Así que ánimo chicos, vayan con Dios y estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Voy a tener la lista de todos ustedes y yo voy a ir llamando porque a veces cuando decimos voluntarios nadie se anima. Yo voy a ir llamando por lista y me va a decir, sí, yo soy fulano de tal, este tema es el que he escuchado, me ha tocado algo y lo voy a aplicar así en mi comunidad. ¿Listo? Bien, entonces, siendo las 9:10, nos hemos pasado un poquito, ya nos despedimos, hasta el próximo martes. Adiós con todos, adiós, hasta el próximo martes. No se olviden de sus trabajos, no se olviden de sus trabajos, cuélguenlos en la plataforma, que ahí los voy a corregir.